Bueno, de esta manera entonces vamos a dar por aperturada la tercera clase de Seminario Profético, continuando con Daniel 8, y dejamos para eso a nuestro hermano pastor Miguel González. Buenas noches, hermano Miguel. Muy buenas noches para todos, es un placer estar aquí con ustedes. Te saludo, hermana Sarita, lo mismo que a cada uno de los demás, a la hermana operadora, al hermano Abel, todos los que están ahí, Buenas ¿no? noches. Que el Señor sea alabado y bendecido por todo esto, ¿no? Bueno, yo la verdad que me siento dichoso de poder compartir este tiempo con ustedes y también me siento algo así como privilegiado, ¿no? De haber sido invitado a estas clases tan importantes, ¿no? Y donde la juventud está reunida ahí como para poder continuar este estudio maravilloso, ¿no? Yo celebro realmente que hayan podido tener esta idea de hacer este movimiento de estudio de las profecías, ¿no? Y saben que también me alegro mucho de que me haya tocado el tema que me ha tocado ahora, porque me siento muy motivado, como para poder compartir con ustedes estas verdades tan preciosas, ¿no? Así que, bueno, no tengo más que decir que, bueno, también agradecer a Dios porque, a Dios, a ustedes, ¿no? Porque han organizado de tal manera las cosas que mis dos predecesores han sido ilustres personas que han colocado los temas de una manera tan bien colocada, ¿no? Que lo que me resta ahora es continuar sobre la buena base que ellos colocaron, ¿no? Así Amén, que, hermana. bueno, entonces estamos ahí para continuar ahora con las cadenas proféticas, ¿sí? Porque ustedes, o mejor dicho, toda esta gran familia está iniciando o ha iniciado la cadena profética de acontecimientos de Daniel capítulo 2 y después de Daniel capítulo 7. Y como ustedes ya han comprobado, se trata de dos secuencias paralelas que están llevando un mismo mensaje, pero con diferente enfoque, ¿no? Eso ha sido muy interesante, ¿no? Y para eso fue necesario que ustedes establecieran, o que establezcamos todos los que estuvimos ahí, que establezcamos la cronología de esas secuencias. Pues si no, no tendría sentido estar hablando de sucesos sin ubicarlos en una parte de la historia, ¿no? Y justamente eso es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Estuvimos viendo historia. En realidad, para aquellos a quienes no les gusta mucho esta materia, no sé cómo se habrán sentido, ¿no? Y Pero consideramos que a todos nos está gustando o nos va a tener que gustar para poder entender también, ¿no? Con la ayuda de Dios. sí, bueno, tiene que gustarnos porque es la historia sagrada, la historia sagrada. Y una cosa interesante, ¿no? La historia sagrada se comprueba con la historia secular. Y eso nos da firmeza, eso nos da una base tremenda, una base sólida a nosotros. Y todo lo que estamos estudiando aquí lo podemos comprobar tranquilamente con los libros de historia. Que Dios sea alabado por esto, ¿no? Amén, así sea. Bien, como les comento, entonces, en esta cronología que necesariamente tuvimos que establecer, hemos podido confirmar cada una de las cosas en la historia secular, lo que la historia sagrada nos indica, ¿no? Por ejemplo, así haciendo un repaso muy somero, ¿no? Por ejemplo, el sueño de la estatua. A ver, yo tendría que colocar aquí la pantalla compartida. Bueno, ahí la tenemos. Entonces, estamos viendo de que... ¡Uy, qué bonito lugar, eh! Ojalá que esto nos inspire, porque saben que el título que ustedes han visto que le he colocado a este tema es Preparándonos para el fin del asolamiento. Parece ser que el versículo central aquí en este capítulo es el versículo 14, ¿no? Que nos habla justamente de un terrible asolamiento y de cuál sería el fin del mismo, ¿no?
Y eso nos concierne a nosotros, ya vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con eso, ¿no? Y bueno, ojalá que esta imagen aquí nos ayude a pensar en lo bonito que el Señor Jesús tiene para nosotros, que es justamente un lugar donde ya se habrá concluido, terminado cada una de estas cosas que hoy día nos afligen, ¿no? Entonces, como les decía, en el sueño de la estatua hemos visto representado el progresivo deterioro moral, social, político de las naciones y finalmente su colapso total en la segunda venida de Cristo, donde Dios pone un fin abrupto a los planes humanos, a la secuencia de sucesos y políticas humanas con su segunda venida. Así que ahí Él establecerá su reino eterno. Todos recordamos que toda esta historia de la estatua terminó cuando cayó una piedra que fue arrojada no con mano, ustedes lo recuerdan bien, sino que es un suceso de origen divino que Dios estableció o que Dios cumplirá, ¿no es cierto?, en su tiempo. En la otra visión, la visión de las 4 bestias del capítulo 7, que fue la segunda clase, allí se nos representa la feroz lucha por el dominio mundial, con el mismo desenlace. ¿Cuál? Dios interviene de manera sobrenatural y hace que todo esto se termine, ¿no? Y tenemos la revelación, además, tenemos la revelación sorprendente de que finalmente ese dominio por el cual lucharon cada una de las potencias, por el cual derramaron sangre a montones, por el cual también hicieron sacrificios más allá inclusive de sus fuerzas, bueno, ese dominio que tanto buscaron ellas, finalmente será dado a los santos del Altísimo. Y estos poderes han sido quebrantados uno tras del otro hasta que finalmente lo serán por completo y definitivamente. ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo también. ¿No? Todos los remanentes de estos imperios, los cuales han sumado sus experiencias, sus historias, sus culturas en el último gran imperio, bueno, cada uno de ellos representados en la última bestia, ¿no? Y sus descendientes en los 10 dedos de la imagen, todos encontrarán un término abrupto, justiciero de parte del Señor que intervendrá en su reino, ¿no? Para los cristianos del pasado, sobre todo para los que atravesaron aquellas épocas de tanta agitación, imagínense, ellos no podían vivir tranquilos, no podían estar en paz, porque siempre tenían que estar bajo persecución, bajo proscripción, bajo opinión negativa de todo el mundo, porque así está escrito, ¿no? Los hijos del Altísimo son totalmente lo contrario de aquellos que se han colocado al servicio de Satanás. El Satanás los dirige y los ha dirigido siempre, y siempre ha sido los designios de Satanás ir contra el pueblo de Dios. Entonces tenemos aquí que para los cristianos del pasado, sobre todo para los que atravesaron las épocas de cada uno de estos imperios en el pasado y los de nuestro tiempo también, el anticipado desenlace que la profecía nos revela, que va a ser un desenlace feliz, gracias a Dios, ¿no? Bueno, ese anticipado desenlace, ¿qué les trajo? Les trajo esperanza y fe. Justamente las dos cosas necesarias para atravesar cualquier circunstancia difícil en nuestra vida. Así que mis queridos jóvenes, me gustaría que podamos encarar el estudio de hoy teniendo el mismo espíritu y la misma esperanza, la misma fe que tuvieron nuestros antepasados. Ellos nos marcaron un camino, el cual nosotros tenemos que seguir. Nosotros, vean, nosotros somos herederos de templos. Los templos a los cuales estamos asistiendo, lo más probable es que no los construimos nosotros. Lo hicieron con mucho sacrificio nuestros antepasados, muchos de los cuales, yo diría, la mayoría ya está descansando, ¿no? Bueno, ellos también nos legaron una fe. En mi caso personal, tengo el altísimo privilegio de decir que esta fe me la traspasó mi mamá.
que hoy está descansando en el Señor, ¿no? En el caso de ustedes también lo serán quizá algún familiar de ustedes o algún hermano antiguo, ¿no? Pero nosotros hemos heredado una fe preciosa. Y algunos de ustedes me preguntarán, pero Pastor Miguel, ¿y nosotros vamos a tener que pasar lo que pasaron los hermanos allí bajo el león de dos alas, bajo el oso que se levantaba más de una, bajo el tigre? Y bueno, quiero decirles que la profecía nos indica que nosotros tendremos que pasar el último gran conflicto que estará siendo promovido por la bestia tremenda, cual nunca existió en el mundo, ¿no? Así que, bueno, si ustedes esperaban buenas noticias, no sé si llamarle buenas, ¿no? No lo son en este caso, ¿no? Pero sí lo son, si es que nosotros, si es que nosotros conservamos la esperanza y la fe de cada uno de nuestros hermanos que estuvieron en el pasado. Amén. Amén, Amén. sí, los escucho por la fe. Bueno, Amén. ok. Entonces la hermana Sarita representó a todos los que en este momento no puedo oír, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes algunos textos que nos hablan justamente de esto que acabo de mencionarles, ¿no? Y yo se los voy a leer porque están en Primera a Tesalonicenses 5, 3 y 4. Seguramente ustedes anunciaron que es bueno que, a pesar de que algunos están con su celular, donde está la Biblia, bueno, que a pesar de eso tengan un ejemplar escrito de la palabra, ¿no? Ahí está el hermano Abel. Ok, bueno, Y entonces, aparte de ellos tenemos un cuaderno, hermano, de anotaciones, felicitaciones, de felicitaciones Sarita, resumen. Sí. a ti y a todos, ¿no? Bueno, ojalá todos lo estén usando. Yo les voy a leer, ustedes van a acompañar seguramente la lectura. Primera Tesalonicenses 5, 3 y 4. Es el primer texto que vamos a leer. Como ustedes ven, no he colocado la mayoría de los textos en el Power a fin de que podamos utilizar nuestras Biblias y porque también me fue más fácil, ¿no es cierto? Vamos a ser sinceros. Entonces, ahí tenemos Primera Tesalonicenses 5, 3 y 4. ¿Qué nos dice ahí? Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso sucede con algunos. Dice, más vosotros, hermanos, ese más es un pero, ¿no? Pero vosotros, y ese pero establece una diferencia entre aquellos que acabamos de mencionar y los que vamos a mencionar ahora. Dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que, a Aquel ver, día, para eso, que aquel día. para que aquel día os sorprenda como ladrón. Interesante, ¿no? Y el versículo, bueno, hasta el 4, ¿no? ¿Qué dice ahí? Nosotros no estamos en tinieblas. ¿Será que podemos estar en temor cuando vemos esos bichos feos, raros ahí en la profecía? Claro que no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué significan. Y cada uno de ellos es la secuencia de los acontecimientos que tienen que sumarse uno detrás del otro hasta que lleguemos al tiempo del fin cuando nuestro Señor Jesús va a venir a libertar a sus hijos. Otro amén de cada uno de nosotros. Amén, claro que sí. Proverbios 28.1, otro texto que estamos compartiendo y que nos dice así, Proverbios 28.1. Aquí lo tengo, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado. ¿Cómo está, Sarita? Confiado como un león. Como león, amén. Entonces, así está el justo. En contraposición al impío, ¿cómo está el impío? Está tan desesperado que huye sin que nadie lo persiga. En realidad, saben que da mucha pena que en la realidad de cada país encontramos datos muy preocupantes. Por ejemplo, aquí en Chile, yo me sorprendí mucho cuando estaba estudiando el manual oficial que hay para
prepararse para sacar la licencia de conducir. Y entre los varios datos que da ese manual, encontré uno que me llamó poderosamente la atención. Ahí decía que los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 18 a 29 años aquí en Chile. Bueno, ya por sí es un dato preocupante, ¿no? Es la segunda causa de muerte. Claro, cuando decía segunda, ¿en qué pensé yo? ¿Cuál será la La primera? primera. Ay, mis queridos, cuando yo investigué sobre eso y me fijé cuál es la primera causa de muerte en Chile, para esa faja etaria, ¿no? De los 18 a los 29, es el suicidio. Entonces, es algo que sin duda es consecuencia de la falta de esperanza, de la falta de fe, de la falta de saber qué es lo que va a pasar el día de mañana, el encontrar todas las puertas cerradas y no encontrar ninguna salida, ¿no? Tremendo eso, ¿no? Hermanos, nosotros estamos librados de esta dificultad. Estamos librados de esto, por la gracia del Señor, ¿no? Y el último texto para este comentario está en Proverbios 10:24. Vamos a leerlo también. Quizá pudieras leerlo tú, ¿no, Sarita? A ver, les voy a leer. Dice, esperen un ratito. Los que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Qué promesa, ¿no? Qué 25 promesa. también, por favor. A ver, el 25 dice. 10:25, ¿no? Sí. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Vívidamente se nos explica aquí cuál será la suerte de aquellos que no temen a Dios, que no confían en Él, ¿no? En realidad, para los fieles de la antigüedad, estas revelaciones les aseguraban el futuro. Para ellos todo esto era una cuestión futura, ¿no? Pero para nosotros, ¿qué es? Ya son cosas que ya están en el pasado, ¿no? Así que estamos viendo de que la mayoría de esas predicciones están en el pasado. ¿Y qué es lo que nos aportan? Nos aportan certeza de que lo que Dios revela se cumple, sí o sí. ¿Qué revelaciones nos traerá, por lo tanto, el capítulo 8? La verdad que no puedo esperar para comenzar este capítulo y compartirlo con ustedes, ¿no? Estamos llenos de expectativa porque entendemos que también nosotros necesitamos mirar al futuro sin aprehensiones, sin temores. Así como nuestros hermanos del pasado lo lograron por la gracia de Dios, así también tenemos que lograrlo nosotros. Vamos entonces, antes de empezar el análisis de esta profecía, a ver, bueno, me faltó esto otro, ¿no? Que es nuestro tiempo. Claro, esto es el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros y que ya vamos a estar ahí dilucidando con la gracia del Señor, ¿no? Pero ahora les quería decir que tenemos ahí dos conceptos fundamentales, ¿no? Explicarles por lo menos dos características muy interesantes de la revelación divina, que son estas que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿no? Por un lado es la frecuencia de los avisos, de las revelaciones, y por el otro lado es la progresividad con que las mismas se van dando. Vamos a leer estos versículos que tenemos ahí. Quizá podemos alternar, hermana Sarita, o si te parece, le podemos dar alguno de los que están aquí en la sala, ¿no? Pero en todo caso, Vamos eh, viendo, sí, claro que sí. ok, entonces me gustaría empezar con Jeremías 35:15. Jeremías 35:15, ¿no? Vamos a ¿Y hablar de, destinamos el siguiente versículo para otra persona más? claro, podrías hacerlo. A ver. Está con nosotros Iván Moreira.
para destinarle Génesis 41:32. Si nos está escuchando, Iván, por favor, Génesis 41:32. Y tenemos a una joven, Flor Vargas, con Juan 16:12. Y bueno, vamos avanzando de esta manera, hermano, para no sobrecargar a nuestra administradora. Y los demás, con gusto los puedo leer. Perfecto. Un saludo grande a Iván y también a la joven, ¿no? Que el Señor sea alabado por esto. Bueno, estoy leyendo Jeremías 35:15, que dice así. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas. Estamos estudiando profecía, y aquí el Señor nos dice que Él envió sus profetas. ¿De qué manera dice que los envió? Desde temprano y sin cesar. ¿Cuál fue la frecuencia con la cual Dios envió a los profetas? Fue una frecuencia permanente, continua. Podríamos decir que fue un hilo ininterrumpido de principio a fin, donde Dios siempre tuvo algo que mencionar a su pueblo, ¿no? De temprano y sin cesar, dice, ¿no? Para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Me gustaría que este versículo termine aquí, porque si ustedes lo están leyendo, ven lo que dice a continuación. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Esto es muy triste, pero es la realidad. Bien, tratando de la frecuencia, tenemos ese primer texto y luego sigue el otro. Vamos a pedirle al joven Iván, por favor, si le pueden dar audio. Hola, ¿se escucha? Sí, Iván, ¿puedes leernos Génesis 41:32? Bueno, dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Amén. Interesante, ¿no? O sea que la frecuencia nos indica que hay un propósito firme de parte de Dios. Si Él repite el mensaje, significa entonces que es muy importante, ¿no? Con estos ejemplos podemos ver que la repetición de los mensajes, refiriéndonos a la frecuencia, ¿no? Denota, por un lado, interés sincero que Dios tiene en nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, cuando hemos visto que Dios nos mandó un mensaje a través de Daniel capítulo 2, después hemos visto que Dios repitió ese mensaje en Daniel capítulo 7, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que Dios está interesado en ti, querido joven, en mí, en cada uno de nosotros. Y eso es lo importante de esto, ¿no? Él tiene sincero interés por nosotros. Yo a veces les confieso que cuando mi esposa me repite algunas cosas, yo digo, bueno, pero ya me lo dijiste, ¿no? Es que, por qué me lo repite ella? Porque ella quiere que yo no me olvide de algo importante, ¿no? Bueno, ahí tenemos también que el Señor también tiene esa actitud, ¿no? Ahora, por otro lado, también la otra cosa que entendemos con la frecuencia con que Dios hace esos avisos es que Él tiene una firme voluntad de hacerlo. Es lo que nos relataba Génesis 41, ¿no? Cuando Faraón soñó 2 veces con diferentes sueños, diferentes eh, símbolos, ¿no? El mensaje era uno solo, que la cosa venía firme, ¿no? Por lo tanto, cuando vemos también Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, y ahora lo que vamos a ver el día de hoy, significa que el mensaje que Dios tiene para nosotros viene firme, y esto es bueno para nosotros, ¿eh? Es bueno. Refiriéndonos ahora al otro, a la progresividad, ¿no? A la secuencia creciente de estos mensajes, leemos el siguiente texto. Vamos a pasar entonces con nuestra hermana Flor Vargas, por favor, que pueda leer el siguiente texto, si le pueden dar audio. A ver, vamos a esperar que la joven, Flor. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, ¿Se Flor, escucha por bien? favor. Buenas noches con todos. Bueno, en Juan 16:12 nos dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Muy Amén. bien. Muchas gracias, Florcita. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo Jesús. Y él no podía dar toda la revelación que hubiese sido bueno darles, ¿no? Pero además de no pertenecer para su época, porque Dios tiene verdades para cada época, tampoco ellos la podrían comprender, por eso el Señor no se las dio. Así que el Señor da su luz, ¿de qué manera? De manera progresiva. Exacto. Y eso nos dice también, eso nos dicen los siguientes versículos, Isaías 6:3 y Proverbios 4:18. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese parece que es más conocido, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿no? Siempre en progresión. Lo mismo son las revelaciones que Dios hace. Él las da de manera tal que nosotros podamos ir asimilándolas y después vienen las otras y luego siguen las siguientes y de esa manera, ¿no? Con cada paso sucesivo se van ampliando los detalles y de esa manera podemos profundizar más en lo que Dios quiere decirnos. Entonces, ustedes tengan en cuenta esto porque sin duda la profecía de Daniel capítulo 7 nos dice más que lo que nos dijo Daniel capítulo 2, ¿sí o no? ¿Sí? Y esta que vamos a ver ahora, la profecía de Daniel capítulo 8, nos va a decir más todavía sobre los propósitos de Dios, inclusive para nuestro tiempo actual. Porque a medida que van pasando esas profecías, nos van acercando más al tiempo presente. Y esto es importantísimo para nosotros, ¿no? Así que los panoramas más completos nos ayudan a sacar conclusiones de más peso, de más entidad. Cuando nosotros queremos tener un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Un presupuesto bien acabado de lo que es la economía familiar o de nuestra empresa o de la iglesia, lo que sea, ¿no? Nosotros necesitamos considerar todos los detalles, ¿no es cierto? Nada tiene que quedar afuera. Por eso es que mientras más detalles tengamos, mientras más luz tengamos, mejores van a ser nuestras decisiones. ¿Saben que estos dos principios, el principio de la frecuencia y de la progresividad, están presentes en el mensaje central de la verdad presente para hoy, que está en Apocalipsis, capítulo 14? Naturalmente no vamos a referirnos en detalle a eso, pero ustedes saben que Apocalipsis 14, 6 al 11, pueden anotarlo en sus apuntes, saben que allí están presentes estos dos elementos de frecuencia y progresividad. Cada nuevo mensaje va agregando progresivamente más elementos. ¿Cómo es que nos dice el primer mensaje angélico? Ojalá todos se estén acordando, cuidado. El primer mensaje angélico nos dice, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. ¿Sí? El versículo 6. Y fíjense cuál es la secuencia. El segundo ángel dice, lo siguió diciendo. Significa entonces que la, la secuencia es bien ágil, ¿no? O sea, con mucha cadencia, ¿no? Viene el segundo ángel y el tercer ángel lo siguió diciendo, ahí encontramos la secuencia. La frecuencia también. ¿Y cuál es la progresividad? La progresividad la vemos en los mensajes que ellos traen. Hasta que finalmente el tercer ángel llega a un nivel tal, a un clímax tal de un mensaje tan tremendo, tan directo, tan fuerte, que tiene las más severas amenazas que jamás se han dicho a los mortales. Así que vemos que ha ido en progreso tal que al final tiene un mensaje tremendo, tremendo. Ha sido más grande, o será más grande, o es más grande que cualquier otro mensaje que haya sido dado jamás. Esto, yo les pregunto, ¿será que esa
ese progreso en el mensaje se termina en el versículo 11 o 12 de Apocalipsis? ¿Ahí se corta eso? ¿O hay algo más que todavía sigue aumentando más y más eso? Sí, hay algo más. Y eso más es lo que encontramos en Apocalipsis 18, 1 al 5. En 18, 1 al 5 es un complemento del triple mensaje angélico. Nosotros podemos decir que hay otro ángel que se une al tercero. Así lo dice la sierva del Señor en Primeros Escritos 277. ¿Sí? Ahí dice que hay otro ángel poderoso que se le ordena unirse al tercero. Entonces, aquella cadena que parecía cortada, no lo era como tal, no lo era tal, sino que continúa con el cuarto ángel, aquel que está en Apocalipsis 18. Y ustedes pueden ver aquí que hay una sola secuencia, a pesar de que hay un corte ahí en el texto escrito, porque Apocalipsis 15 habla de otra cosa, Apocalipsis 16 trata otro tema, 17 también, y recién allá en el 18 se continúa la secuencia de, del capítulo 14. Saben que no podemos quedarnos solo con 3 mensajes. Necesitamos el cuarto mensaje también, porque el cuarto es un refuerzo del tercero, no tiene mensaje nuevo. Simplemente repite el mensaje del segundo ángel, ¿no? Sobre la caída de Babilonia. Solo que para aquel entonces, o para el día de hoy, ya se han ido agregando otros detalles en la realidad de Babilonia, que ha hecho que esté más caída que antes todavía, ¿no? Ahí podemos ver que ese cuarto mensaje, nosotros lo tenemos grabados en la piel como reformistas. Y me gustaría enfatizar mucho en esto, porque algunos pueblos, algunas iglesias, inclusive que creen en el advenimiento del Señor Jesús, se quedaron en el tercero. No hubo más progreso que eso. Y entonces, inclusive en los logos de otras iglesias, vemos que hay solamente 3 llamitas, ¿no? 3 elementos. ¿Y cuántos hay en el nuestro? 4. Ahí tenemos los 4. ¿Qué podemos ver con eso? Nosotros estamos con eso significando que realmente nosotros adherimos a la fe creciente, a la fe que nos da cada vez más elementos para tomar mejores decisiones y que en este caso nos han sido traídas por el mensaje del cuarto ángel. ¿Sí? A mí me encanta este logo, me encanta porque nos representa. Mientras que en el caso de otras iglesias, no, nada que ver, ¿no? Nada que ver. No sé cuántos sabían esto, ¿no? Pero me congratularía saber que para algunos esto ya ha quedado más claro, ¿no? Y que el Señor sea alabado. Así que comprender estos principios, estos 2 que he estado enfatizando hasta ahora, es de importancia vital para asimilar las profecías. El principio, ¿cuál decíamos? De la frecuencia La progresividad. y de la progresividad. Son vitales. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos asimilar las profecías. Yo creo que con la comparación que voy a hacer ahora, la hermana Sarita me va a entender muy bien, y también los nutricionistas, ¿no? Porque en realidad es muy importante conocer los diferentes nutrientes que tienen los alimentos, ¿sí o no? Claro, es necesario saber cuáles son ellos, en qué proporción tenemos que tomarlos o administrárnoslos según la edad, según la ocupación. Bueno, es un poquito más complicado, ¿no? Pero en todo caso, es importante saber sobre los nutrientes, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a esas tablas nutricionales y las calorías que tiene esto y la que tiene lo otro, medio como que se complica, ¿no? Aún así, podemos llegar a manejar esos detalles, esos datos, para nuestro bien, porque de esa manera estaríamos previniendo carencias. Pero quiero decirles una cosa,
¿de qué valdría conocer toda esa teoría si no contamos con las enzimas necesarias para digerir esos diferentes alimentos y asimilarlos, ¿no? De la misma manera, claro que es importante esto, ¿no es cierto? De la misma manera, los invito a que intentemos que este estudio pueda ser las enzimas, ¿no? Para que asimilemos las profecías. Por eso, eh, eh, por dos motivos. Uno, por esto, ¿no? Y otro, por el hecho de que ustedes ya estuvieron viendo la cuestión de las cronologías, que hay que saberla, es importante para ubicarnos en el tiempo. Pero ahora ya estamos ubicados en el tiempo. Ya sabemos que esta bestia, estas dos que vamos a ver, corresponden a dos de las que ya estuvimos, o sea, a un periodo que estuvimos viendo, analizando. Por lo tanto, va a ser menos necesario que nos involucremos en en este tema de las de cronologías y de los tiempos y todo eso, ¿no? Bueno, a ver, yo ordené diferente esto acá, pero si ustedes pueden ver ahí, en el capítulo 2 comprendimos que el dominio mundial siempre estuvo y estará en las manos de Dios. Estoy escuchando por la fe un amén de todos. Amén. En el capítulo 7 estuvimos viendo, porque se nos reveló que Dios entregará ese dominio que tanto se disputaron las naciones, los entregará a los santos del Altísimo. Esto es como un resumen de los resúmenes, ¿eh? Ujú. Y ahora, en el capítulo 8, atención con esto, me gustaría que todos estén muy atentos, ojalá lo escriban todos. En el capítulo 8 se nos indica la forma cómo se puede llegar a ser uno de esos santos que recibirá el reino. ¿Sí? Entonces, podemos ver que esto es lo que el Señor realmente está revelándonos a través de esta profecía. Me gustaría tener, ojalá tuviera esa capacidad de poder transmitirles cuál es el propósito de Dios que nos concierne, ¿sí? A cada uno de nosotros. Nos concierne a todos. Por lo tanto, el capítulo de hoy nos concierne profundamente porque tiene revelaciones de importancia actual. Ya para nosotros no es solamente historia lo que vamos a considerar. Tampoco es algo que está en el futuro, no. Esto es algo que está ahí en el presente, ¿no? Así que para los que no les gusta la historia, tengo una buena noticia, no vamos a estudiar historia como tal, ¿no? Pero sí, algunos elementos los vamos a obtener de allá, desde luego. Noten lo que dice acá. Testimonios para los ministros, página 113. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento. Y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. ¡Qué maravilla! Aquí tenemos entonces contenido en este mensaje el hecho de que este es un mensaje actual. Si tomamos ahí Daniel capítulo 8 y les pregunto, ¿para cuándo es este mensaje? Todos me tendrán que responder que no es para el pasado, no lo será exclusivamente para el futuro, pero sí lo es para la actualidad. ¿Sí? Así lo dice el espíritu de profecía. Así que, considerando que a esta altura ya estamos ubicados en el tiempo, la cuestión ahora es que vayamos a nuestras Biblias y podamos empezar a indicar, o sea, empezar a leer qué es lo que nos indica este profeta del Señor allá en su capítulo 8. Estoy buscando aquí. Jeremías, Ezequiel, Daniel, capítulo 8. Y comenzamos a leer las revelaciones de este profeta. Dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar,
después de aquella, perdón, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Así que el primer versículo nos indica la fecha en la cual él tuvo esa visión. Y el segundo versículo nos explica el lugar donde él se encontraba. Tenemos la fecha de esta primera visión que fue en el 538 a.C. Ese es un dato que tenemos que marcar ahí, ¿no? Así que Daniel entonces recibió esta visión y él tendría en aquel entonces aproximadamente 80 años. Así que observen ustedes, un grupo de jóvenes, no sé cuántos habrá en este momento ahora, en la sala, pero un grupo de jóvenes está recibiendo el mensaje de una persona mayor, de una persona de 80 años. Con esto podemos ver que hay dos generaciones que están ahí entrelazadas, y quien hizo ese milagro fue la profecía. ¿Sí? Entonces la profecía está uniéndonos a ese gran profeta, ¿no? Dice así, versículo 3, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto, ¿qué dice? El más Creció alto después. creció después. A ver si encontramos esa imagen. Aquí la tenemos. Ahí creo que puede verse, ¿no? En la imagen que un cuerno está más grande y más alto que el otro, ¿no? Ujú. Y qué bueno que ustedes saben que aquí encontramos que ah, aquí está, la revelación de lo que significa esto está en este mismo capítulo, ¿no? Creo que está por allí, por el versículo 19. Sí, el 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, esto corresponde en la profecía de Daniel capítulo 7 al oso. ¿Se acuerdan? El oso que se levantaba más de un lado que del otro. Corresponde a ese. Y en la estatua de Daniel capítulo 2, ¿a qué corresponde? Seguramente nos recordamos que corresponde a la segunda El sección. pecho y brazos, ¿no? Parte de los Exacto, al pecho y a los pectorales. brazos. Y así como tenemos 2 brazos y uno es más hábil que el otro, generalmente más fuerte que el otro, lo mismo también aquí el imperio medo-persa. Entre los dos, los medos, perdón, fueron los que inicialmente tuvieron más preeminencia y los persas eran apenas unos aliados de ellos. Pero en el transcurso del tiempo los persas tuvieron la preeminencia y ellos llegaron a representar o a ser representados por este cuerno que era más grande, se elevaba más que el otro, ¿no? Así que miren, ha sido muy fácil para nosotros porque simplemente tomamos la referencia de Daniel 7 y la misma revelación que acá el profeta hace en el versículo 20, ¿no? Ya sabemos quién es. Así que el versículo 5, a ver, ¿me estoy salteando algo? Sí, No. dice el 4, el 4 parece que no lo leí, ¿no? Vi que el carnero, vi que el Sí, está. carnero, exacto, hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, si había quien es capaz, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí entonces tenemos esta bestia que representa a Medo-Persia, se engrandecía. ¿Saben qué? Aquí yo acabo de mencionar bestia, ¿no? En realidad quisiera corregirme porque lo que el Señor nos presenta aquí no son símbolos provenientes de la fantasía que es necesaria para ilustrar ciertas cosas. Aquí el Señor nos está mostrando símbolos que son animalitos
inclusive sin ninguna, casi sin ninguna modificación, ¿no? Como si la tenían cada uno de los de Daniel 7. Y encontramos que estos son animales conocidos por ellos, animales simples, sencillos, que inclusive no eran animales inmundos. En el caso de Daniel 7, todos eran animales que no podían ser comidos. En cambio, acá tenemos animalitos que ellos inclusive consumían. Y es más, ellos utilizaban para los servicios del templo, ¿no? Los carneros, las ovejas, las cabras, los machos cabríos, en fin, ¿no? Y esto nos habla a las claras de que Dios tenía un propósito de revelar algo para su pueblo, para el pueblo de Israel. Por eso también aquí, Daniel capítulo 8 está escrito en hebreo, mientras que el capítulo anterior, desde el capítulo 2, está escrito en la lengua de los caldeos, porque a ellos les interesaba estas cosas, ¿no? Pero qué bueno que el Señor reveló esto en el idioma de su pueblo para que todos lo comprendieran. Y ahí tenemos esta revelación que nos indica que este carnero hiere al poniente, al norte y al sur, y se engrandecía más y más. Ahora, el profeta está viendo en la secuencia de su visión, esto no fue un sueño, fue una visión. Yo creo que todos ustedes saben la diferencia que hay entre sueño y visión. No sé si esto ya se trató en el seminario. Puede Ok, aclararlo otra vez, hermano Miguel, no hay problema. bueno, bien, así sin textos, ¿no? Pero por lo menos para que nos quede claro, cuando uno recibe un sueño, es como cualquiera de nosotros sueña. Se acuesta, se duerme y después al día siguiente se da cuenta que soñó algo, ¿no? Pero se da cuenta después, porque lo recuerda. En el caso de una visión, la persona está despierta, está consciente, ¿sí? Y está recibiendo revelaciones. Está generalmente con los ojos abiertos. Y en el caso de varios de los profetas, ellos pierden el aliento. Pasó con Elena de White, pasó también con cada uno de los profetas. Ellos quedaban como muertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son como trasladados a otro lugar y ellos pueden ver otras revelaciones. Estas son las visiones. Así estaba el profeta junto al río Ulai. Dice que mientras yo consideraba esto, dice el versículo 5, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Bueno, aquí sí encontramos una modificación a lo que es este animalito natural, ¿no? Un cuerno notable, dice, un gran cuerno en medio de sus ojos. Otro detalle es que él venía con tal velocidad que se lo representa en el aire, volando, volando en el cielo, ¿no? Así que ahí dice que, y él venía así. El versículo 6 dice, vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Aquí encontramos entonces que este carnero usó todas las fuerzas, toda la velocidad, todo lo que tenía para ir a atacar al carnero. Yo dije bien, ¿no? Sí, el macho cabrío fue a atacar al carnero, por si Sí. acaso. Ok. Ustedes están viendo una imagen ahí que nos representa una manada de cabras. Y enseguida les voy a explicar por qué lo puse ahí, ¿no? Saben que... a ver. Voy a encontrar un detalle que quiero compartir con ustedes. Bueno, aquí se nos dice que uno de los fundadores del imperio griego, él dice que recibió de los oráculos la revelación de que él tenía que seguir a una manada de cabras. Esto parece irrisorio, ¿no? Los cuales lo iban a conducir al lugar donde él tenía que ir. Ese detalle creo que está por allí en el libro de Urias Smith, ¿no? Bueno, sí, ya lo vamos a encontrar, ¿no? Bueno, resulta que
Y entonces fue por eso que también los griegos eran representados muchas veces con cuernos de cabra, porque su nombre, su nombre inicial, ¿no? Los Egeos, ¿no? Significa el pueblo de las cabras, justamente por esta tradición que vino a raíz de este suceso que les estoy comentando, ¿no? Y ahí vemos entonces que ellos tuvieron esa revelación. Ustedes podrán decirme, pero Pastor Miguel, ¿será que eso puede ser así, siendo que es una cosa al parecer tan tonta, ¿no? Podemos decirlo así, que un gran gobernante sea guiado por eso. Bueno, yo quiero mostrarles otra imagen que especialmente la gente de Argentina va a reconocer, sobre todo los bonaerenses y los que están por ahí cerca de Luján, ¿no? Y esto es la Basílica de Luján. Saben que esta basílica fue terminada en 1935, después de 48 años de construcción. Ahora muchos se preguntarán, ¿por qué esa basílica, que realmente es grandiosa, ¿no? Se la ve desde muy lejos, está prácticamente en el medio de la nada, en una ciudad muy pequeña que es Luján, que para aquel entonces, cuando fue construida esta basílica, era todavía más chica, ¿no? Y algunos se preguntarán, ¿por qué un templo tan magnífico está construido en ese lugar? Y yo quiero decirles que, a ver, buscando un poco en la historia, encontré el detalle que allá por el año 1600 y tanto, se dirigía una carreta, un carruaje, con un cargamento de mercaderías desde Buenos Aires a Santiago del Estero, ¿no? Que viene a ser la parte central norte del país, de Argentina. Y al cruzar el río Luján, dice que las dos yuntas de bueyes que llevaba la carreta se plantaron en un lugar y no quisieron caminar por nada, no quisieron cruzar el río. El río queda ahí junto a esta basílica. ¿Y qué hicieron ellos? Azotaron a los bueyes, le hicieron todo lo que los boyeros saben que hay que hacer, ¿no? Para moverlos, y no hubo caso, no pudieron. Entonces, finalmente a alguien se le ocurrió descargar el carro y apenas bajaron la primera caja, que era una caja pequeña que contenía algo adentro, los bueyes comenzaron a andar solitos y se iban para allá. Bueno, cuando ellos vieron eso, le colocaron de vuelta la caja encima. Cuando le colocaron la caja encima, los bueyes no quisieron andar por nada. Sacaban la caja, los bueyes comenzaban a andar. ¿Saben qué había en esa caja? En esa caja había una imagen de la Virgen de Luján, que venía creo que de España, si no me acuerdo mal, y que estaba destinada para ir allá a Santiago del Estero, pero cuando ellos vieron esto, lo tomaron como que la Virgencita quería permanecer en ese lugar, por lo tanto, descargaron la caja, la dejaron ahí y siguieron su viaje. Resultado, empezaron a adorar a esa imagen ahí. Primero se hizo un santuario pequeñito, después se hizo una iglesia, después finalmente se construyó esto tan grande. ¿Todo a partir de qué? A partir de una cosa tan insignificante, tan increíble como aquel suceso, ¿no? Así que lo mismo pasó con este pueblo que al final llegó a ser un gran pueblo, ¿no? Nos dice el versículo 7 que, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. No hubo quien librase al carnero de su poder. Tremendo, ¿no? Así que ahí vemos la lucha que hubo entre estos dos, mejor dicho, del uno contra el otro, ¿no? Porque el carnero Grecia, en este caso, ¿qué digo? No, el macho cabrío Grecia, ataca a Medo-Persia de una forma violenta y lo vence, ¿no? Las batallas entre los griegos y los persas, nos dice Uriah Smith, fueron muy enconadas. Algunas de las escenas registradas en la historia nos recuerdan vívidamente la figura empleada en la profecía.
un carnero de pie junto al río y el macho cabrío que corría hacia él con la ira de su fortaleza. Alejandro derrotó primero a los generales de Darío a orillas del Gránico, en Frigia. Luego atacó y derrotó a Darío, otra vez, en los pasos de Iso, en Cilicia, y más tarde lo derrotó en las llanuras de Arbelas, en Siria. Y esta fue la batalla definitiva donde finalmente el imperio griego perdió su poderío. Me olvidé decirles que el cuerno grande entre los ojos del Macho macho cabrío. cabrío era, ustedes ya lo saben, ¿no? Era Alejandro Magno. Y la misma Biblia nos lo dice en el versículo 21. A ver, 8. Sí, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, ¿sí? El más grande de todos los reyes. ¿Saben qué? O sea, el general, en este caso, el general Alejandro, fue el más fantástico, el más hábil, el más eficiente de todos los generales de toda la historia humana. Espero no estar equivocándome en esto, ¿no? Y si me equivoco va a ser por poquito. Pero aquí vemos que este hombre, en el lapso de 10 años aproximadamente, conquistó una tremenda extensión de terreno, de territorio, y actuó con mucha celeridad, como nos dice aquí, lo representa el macho cabrío como volando por el cielo, ¿no? Sin tocar la tierra. Así que aquí encontramos que en el versículo, vamos a ver un poquito, hay un detalle que me gustaría explicárselos aquí. En la víspera de la batalla esa de Arbelas, que fue la batalla decisiva, los medo-persas enviaron a Alejandro, enviaron mensajeros con la finalidad de poder hacer negociaciones de paz. Y saben que se dice que cuando estuvieron en la presencia de Alejandro y presentaron sus condiciones, Alejandro les contestó: el cielo no puede contener dos soles, como tampoco la tierra puede tener dos señores. Era tremendo este hombre, ¿no? Así que él único, él solito ahí estaba, ¿no? Y bueno, se peleó esa batalla que, como todos sabemos, fue favorable a las fuerzas griegas que vencieron definitivamente a los medo-persas. Ahí en ese caso ellos sustituyeron en influencia, sustituyeron en gobierno y en todo al reinado anterior, al imperio anterior. Los dos cuernos fueron quebrados, ¿sí? Así lo dice, y el carnero fue arrojado al suelo y pisoteado. Interesante. Persia fue subyugada, el país fue saqueado. A ver, yo no sé si tengo aquí una diapositiva. Que quería mostrarles. Ahí tenemos entonces. Estas ruinas existen, están así tal cual como ustedes la ven, allá en el actual Irán. Y son las ruinas de Persépolis, capital del Imperio Persa. Seguro que la mayoría de las destrucciones que estamos viendo en ella fueron producidas por el asedio y el ataque de los griegos. ¿Sí? Ahí tenemos la destrucción que ellos ocasionaron a ellos. Alejandro Magno fue realmente un general que fue victorioso en todas sus campañas, ¿sí? Así que leyendo aquí la Biblia, nos dice el versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno le fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Observen que aquí se nos indica que cuando este
reino estaba en su mayor fuerza, se le quebró el cuerno. Es contrario a lo que humanamente podríamos suponer, ¿no? Porque los reinos caen cuando están debilitados, cuando ya están económica, social, espiritualmente debilitados. Viene otro y los somete, ¿no? Pero aquí encontramos que un reino que está en su apogeo, que está en lo mejor de todo, de repente pierde la hegemonía. ¿Cómo puede ser esto? Ustedes imagínense, estoy diciendo algo, bueno, en realidad la Biblia lo está diciendo, ¿no? Pero estoy mencionándoles algo así como que mañana Estados Unidos deje de ser la potencia hegemónica que es. ¿Quién me va a creer eso? Entonces, de la misma manera acá podemos estar viendo que de una forma maravillosamente rápida también terminó este imperio. Y como vemos que acá en la cabeza del macho cabrío, en lugar de el gran cuerno que había, surgieron 4, todos comprendemos, y lo hemos visto también en la profecía anterior, que se trata de los 4 generales de Alejandro. Alejandro, gracias, que se dividieron el reino, a pesar de que pusieron al hermano de Alejandro primero como supuesto rey, ¿no? Y había hijos también ahí. Bueno, ellos pronto fueron asesinados y después se disputaron los 4 generales, se disputaron los territorios hasta que finalmente quedaron 4, ¿no? Eso fue lo que ocurrió en aquel entonces. Estoy siguiendo acá. Al hablar de que se engrandeció hasta lo sumo, cuando estaba en su mayor fuerza, ¿no? Es que pasó esto, ¿no? 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, ¿qué tiene que hacer? Mire que no caiga. Tenga cuidado, ¿no? Y este es un mensaje también para nosotros, no solamente para los gobernantes mundanos, también lo es para nosotros, ¿no? Bueno, y así, ay caramba, está pasando rápido el tiempo, ¿no? Vamos Se a nos tener está que... yendo los minutos. Sí, vamos a apurarnos un poquito. Ahí tenemos. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe. ¿Habíamos leído el 9? No. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Podrías leer el 10 también, por favor, Sarita? Sí. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Así que aquí vemos introducida una tercera potencia. Es otra potencia que se mete ahí en la escena, ¿no? Y se introduce en la profecía. Este símbolo se describe claramente, ¿no? Como un poder diferente al de Medo-Persia y al de Grecia. Y todos hemos visto también que esto guarda una correspondencia muy grande con el cuerno pequeño, ¿sí? Del capítulo 7 de Daniel. Por eso vamos ganando tiempo, podemos ir ganando tiempo, ¿no es cierto? Al ver que eso ya está explicado en la profecía anterior. ¿Por qué? Porque las características que describe todo este versículo 9, el versículo 10, ¿no? El versículo 11 también, son características que única, pura, exclusivamente han sido cumplidas por un solo poder en el mundo en toda la historia, y fue el poder del Imperio Romano. Primero en su forma pagana y después en su forma papal. Así que entonces no tenemos ninguna duda de esto, ¿no? Dice también el versículo 12, ¿no? Todo eso corresponde a lo que Roma hizo, ¿no? A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Interesante, ¿no? Eso es lo que Roma hizo, echó por tierra la verdad. Ahora, aquí se hace un alto en la profecía, en la revelación esta, y el profeta describe lo siguiente. El versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba,
Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces, hay una conversación que estaba realmente dirigida a iluminar al profeta. No era tanto para que ellos estuvieran conversando entre sí, ¿no? Por eso dice que el profeta lo oyó y la respuesta fue, ¿cuál fue la respuesta? Del versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Tremendo, ¿no? Aquí tenemos el cuerno pequeño que después creció mucho y se fue hacia los 4 continentes, no 4 continentes, perdón, las 4 regiones de ahí de lo que había sido el imperio griego, ¿no? Y las divisiones que obtuvieron los generales, ¿no? En sí. Pero estamos viendo acá que algunos piensan que ese cuerno pequeño simbolizaba a Antíoco Epífanes. ¿Quién fue este hombre? Fue el rey de Siria de la dinastía Seleucida, o sea, descendiente de Seleuco. Él fue el octavo de una serie de 26 reyes seleucidas, ¿sí? O sea que vamos a ver qué hizo este hombre. Este hombre está aceptado por la mayoría, no sé si quizá todas, las congregaciones evangélicas, como que él es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8. Ahora nosotros discordamos de eso por varios motivos, por varias razones que vamos a empezar a ver a continuación. Antíoco, como acabo de decirles, fue solo uno de los 26 reyes seleucidas, el octavo, y ni siquiera fue el más prominente. Él podía haber representado al cuerno, si es que vamos a forzar la profecía, pero solamente mientras él estuvo reinando, que fueron unos pocos años. Después ya dejó de serlo. Y no podía, por lo tanto, ser una potencia separada e independiente. Notemos que el cuerno pequeño crece de una manera sobrenatural y se independiza de los demás, tiene otra acción, ¿no? Y eso no ocurrió con Antíoco. Segundo, el poder representado por el cuerno pequeño debía oponerse al príncipe de los príncipes. ¿Quién es? Jesucristo. Pero Antíoco murió 164 años antes de que naciera nuestro Señor. Por lo tanto, difícilmente podría decirse que él estuvo ahí oponiéndose a Jesús y clavándolo en la cruz, por ejemplo, ¿no? Nada que ver. En tercer lugar, según el versículo 9, este poder debía crecer mucho. Pero ¿saben qué pasó con Antíoco? Él fue obligado por los romanos a renunciar a lo poco que había conquistado en Egipto. Cuando él se estaba acercando a Alejandría para tomarla, se encontró con un dignatario romano, ¿sí? El cual lo conminó a que diera marcha atrás y no atacara Egipto. ¿Saben qué le respondió Alejandro? Perdón, ¿qué le respondió Antíoco? Antíoco le respondió al enviado romano, le respondió que él iba a consultar con su consejo y después le iba a dar la respuesta. Cuando él dijo esto, entonces el enviado romano trazó un círculo en la arena alrededor de él y le dijo, usted tiene que tomar la decisión antes de salir de este círculo. Tremendo, ¿no? Así que entonces, ¿saben qué hizo Antíoco? Simplemente renunció a su deseo de someter a Egipto y con la rabia insaciable que tenía, volvió y se la agarró con los judíos y descargó su furia frustrada en ellos, ¿no? Así que vemos entonces él no tenía ese crecimiento en poder que la profecía dice que tiene que tener este cuerno pequeño. Por lo tanto, no puede ser él. Y les comento esto porque si ustedes buscan en internet, ¿no?, el cuerno pequeño, se van a encontrar en más de un sitio que es
Antíoco, Epífanes, cuando en realidad no corresponde, ¿no? Saben que lo último que quería mencionarles respecto a él es un suceso interesante que ocurrió cuando él estaba precisamente atacando a Palestina después que volvió de su frustrada campaña hacia Egipto, y resulta que había un sacerdote cuyos hijos eran los macabeos, perdón, los macabeos, y ellos se unieron e incitaron al pueblo para rechazar a Antíoco. ¿Qué tuvo que hacer Antíoco? Tuvo que retirarse, ¿no? Por la resistencia que le hacían los macabeos. Y por eso es que a partir de ahí se celebra la Hanukkah, que es la fiesta de las luces que tienen los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Y ustedes observan ese candelabro ahí, no tiene 7 brazos, tiene 9, porque representaba los 8 más el 1, que es algo así como el piloto, ¿no? Los 8 candelabros, los 8 mecheros, representaban los 8 días que el candelero estuvo encendido ahí en Jerusalén, a pesar de que tenían una poquitísima cantidad de aceite, y ellos lo consideraban un milagro, ¿no? Y hasta el día de hoy ellos celebran la Hanukkah. Creo que es en el fin de noviembre, principio de diciembre, ¿no? Es un dato curioso, pero que viene de aquel entonces y que nos habla de la debilidad de Antíoco, por lo cual él de ninguna manera puede representar al cuerno pequeño. Daniel 8:14 nos habla de el santuario que tendría que ser purificado. ¿Qué les parece que, en qué pensó el profeta cuando le dijeron que el santuario sería purificado? Naturalmente él pensó en el santuario que él conocía y que todo judío conocía, ¿no? Que en primer lugar fue el tabernáculo que estamos viendo ahí, y en segundo lugar fue el templo de Jerusalén, el cual fue destruido allá en el año 70 de nuestra era. Entonces, el profeta se encontraba ahora ante un dilema el cual no podía resolver. Porque ¿cómo puede ser que la profecía esté hablando de que un templo debía ser purificado si el tabernáculo no existía ya hacía cientos de años, tabernáculo del desierto, y el templo de Jerusalén estaba en ruinas? Sí, justamente por eso es que Daniel estaba tan preocupado y quería saber cuándo iba a terminar el asolamiento. Imagínense la sorpresa del profeta cuando escucha que serían 2300 días. Y él no sabía si eso ya habían empezado, si debían empezar más adelante, a qué correspondía. Realmente estaba en un tremendo dilema, ¿no? Pero bueno, todos nosotros sabemos que el santuario al cual hacía referencia era el santuario del cielo. Era el santuario al cual Jesús entró, según nos dice Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, 1 en adelante, ¿no? Hay un santuario en el cielo que corresponde, o mejor dicho, el santuario que había acá en la tierra correspondía al del cielo, porque Moisés recibió la orden de hacerlo conforme al modelo que se le había dado en el monte, ¿no? Y ahí vemos que Jesús es el sumo sacerdote de este santuario en el cielo. Aquel santuario que fue atropellado, que fue destruido, no solamente el edificio, sino el sistema, ¿no? El sistema fue destruido por el Imperio Romano, ¿no? Ahí podemos ver cómo este santuario está en el cielo, ¿no? Vamos a adelantarnos un poquito aquí para hablar un poquito del servicio del santuario, porque dice que el santuario sería purificado, Entonces, seguramente todos recordaremos, porque lo habremos estudiado en otro momento, en otro lugar, de que el santuario tenía 2 compartimientos. A ver si tengo, aquí lo tengo. El santuario tenía 2 compartimientos. El primero era el que se usaba diariamente. El segundo, el que se abría una sola vez por año. En el servicio diario del primero, cada uno de los pecadores iba llevando su ofrenda por el pecado
en el momento cuando lo hubiera cometido, era recibido por el sacerdote, confesaba todas sus culpas sobre la víctima inocente y de esa manera le transfería figurativamente y realmente, podemos decir, ¿no?, todas sus culpas a la víctima. Ahora, él ya no era culpable. Quien era culpable era la víctima. Y esa víctima entonces debía ser muerta. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la víctima debía morir por el pecado, pero era una víctima sustitutoria. Y esta víctima llevaba en su sangre, o sea, se recogía una parte de su sangre, el sacerdote la llevaba dentro del lugar santo, y ahí podía entonces el sacerdote hacer la primera parte de lo que sería finalmente después la expiación. Y él colocaba esa sangre, la asperjaba, quiere decir, la salpicaba con su dedo hacia el velo que ustedes están viendo ahí. La salpicaba hacia el velo y también la colocaba en los cuernos del altar, como testimonio de que lo que la ley pide, que es la vida, había sido pagado, porque la vida de la persona, la vida del ser está en su sangre. Así que con la sangre iba la vida, figurativamente, de la persona, para pagar la deuda. Allá entonces estaba eso. ¿Saben que algunos dicen, oye, pero eso quedaría impurificado porque tanta sangre acumulada, habría todo una inmundicia? Y yo quiero decirles que, en realidad, la purificación, la contaminación era ceremonial. Y la purificación también era ceremonial, ¿no? Y tenía que ver con la realidad espiritual del pueblo. Yo creo que no tenemos que imaginarnos una cortina toda inmunda, llena de sangre de ahí de todo el año, ¿no? Sino que, imagínense, el sacerdote salpicaba hacia el velo, no sobre el velo. Así que la purificación del santuario era purificarla de lo que significaba esa sangre que cada vez había estado ahí, que era la confesión de los pecados, ¿no? Y la purificación del mismo final era una vez por año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y echaba suertes. Primero llevaba la sangre del macho cabrío, la presentaba ante el Señor y echaba suertes anteriormente, y el que había resultado ser por Azazel era enviado vivo al desierto llevando las culpas de los hijos de Israel, ¿no? Todo eso nos habla de una obra de juicio, y eso es lo que actualmente está ocurriendo. Está sucediendo eso de que el pueblo, Israel moderno, el Israel actual, está siendo juzgado porque estamos ahora en los servicios que corresponden al segundo lugar del santuario terrenal, del santuario celestial. Y eso es lo que está ocurriendo justamente ahora. Yo no sé cuánto tiempo tengo todavía. Estamos con... ya, a tiempo límite. Estamos a tiempo límite. 10 minutos, 10 minutos. Bueno, miren, me gustaría dejarles a todos los jóvenes, dejarles un texto que está lo vamos a encontrar aquí, Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9. Dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Me gustaría invitar a todos los queridos jóvenes que integran esta sala, que pensemos mucho en lo que se está realizando actualmente en el santuario del cielo. ¿Qué se está haciendo allí? Se está haciendo un proceso de selección para que el Señor incorpore a su reino venidero a todos aquellos que resulten estar perdonados por la sangre de Jesús. Aquellos
no tendrán parte en las tribulaciones que vendrán en el tiempo del fin, como parte culpable, como parte recepcionadora de las plagas. No, serán librados de la ira de Dios. Es mi deseo que cada uno de nosotros podamos tener al Señor Jesús en nuestro corazón, que podamos seguirlo por la fe allá al santuario, porque es el único lugar donde se puede decidir favorablemente la suerte de cada uno de nosotros. Así que tenemos un abogado allá, y es el Salvador Jesús, ¿sí? Y confianza tenemos en el juicio, confianza tenemos, lo dice el apóstol del amor en una de sus cartas, ¿no? Porque allá está nuestro amado Salvador Jesús. Amén.